Efesios capítulo 4, y vamos a leer los versículos 17 al 24, que es donde nos encontramos en estos momentos en nuestras exposiciones consecutivas en la carta a los Efesios. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a toda lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si es que en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Si hay algo claro en el Nuevo Testamento, es el hecho de que hay una diferencia abismal entre una persona cristiana y una que no lo es. No se trata simplemente de una diferencia de criterio o de comportamiento externo. Lo que estamos diciendo aquí no es que los cristianos poseen normas más altas que el resto de los hombres o que viven más decentemente, no. La diferencia es mucho más profunda. Un cristiano es un individuo que ha sido transformado en su ser interior por el poder del Espíritu Santo y ha sido traído de la muerte a la vida. Este hombre que antes estaba muerto en sus delitos y pecados ha sido regenerado, ha nacido otra vez a una vida donde Cristo es el centro y donde la santidad y la justicia son el principio dominante que los rige. Es un cambio que se produce en el asiento mismo de la personalidad humana, en aquello que la Biblia llama el corazón. El cristiano es, en pocas palabras, una nueva criatura con nuevas motivaciones, nuevas perspectivas, nuevos deseos y anhelos, nuevas metas y propósitos. En 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 Pablo dice al respecto que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si estamos en Cristo, no podemos ser los mismos que éramos cuando estábamos fuera de Él. Las cosas viejas pasaron, dice Pablo. Eso no significa que somos perfectos, porque nadie lo será de este lado del cielo, pero sí significa que la disposición dominante de nuestra alma ha sido transformada, de tal manera que ese pecado que antes era nuestro amo y al cual obedecíamos con agrado, con satisfacción y deleite, ha venido a ser un enemigo que aborrecemos, aun cuando todavía nos atrae y seduce. El cristiano anhela obedecer la voluntad de Dios y por eso lucha con el pecado que aún mora en él, y por eso se avergüenza cuando es atrapado y seducido momentáneamente a hacer aquello que es contrario a la voluntad revelada de Dios en su palabra. El cristiano y el no cristiano son esencialmente distintos. En el asiento de la personalidad de uno se ha operado un cambio que no se ha operado en el otro. Por eso algo anda mal, muy mal, cuando alguien clama ser creyente y no muestra en su vida mucha diferencia con aquellos que no lo son. Hay algo fundamentalmente equivocado en el cristianismo de muchos de nuestra generación. Y hermanos amados de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, yo no estoy predicando a hermanos que están en otras iglesias, yo te estoy predicando a ti. Yo no estoy hablando de otros cristianos.
Yo estoy hablando de nuestra iglesia, del cristianismo que muchos de nosotros tenemos. Hay algo fundamentalmente equivocado en el cristianismo de muchos en nuestra generación que no ven ningún problema, sino más bien como un logro, la aceptación que tienen entre los incrédulos porque comparten con ellos las mismas aspiraciones, los mismos anhelos e inquietudes, el mismo estilo de vida. Cristo dijo en cierta ocasión a sus discípulos: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. La sal es esencialmente distinta de aquello sobre lo cual suele colocarse, y es allí precisamente donde radica el poder de la sal. Si la sal pierde ese elemento que la distingue, ya no sirve para nada, dice el Señor. No sirve para nada. Y lo mismo ocurre con los cristianos. Lo mismo ocurre con los cristianos. Somos distintos. Y en la misma medida en que esa diferencia se haga latente, en esa medida seremos efectivos en la labor que Cristo nos ha llamado a hacer. Cuando esa diferencia se hace cada vez menos evidente, cuando esa diferencia se hace cada vez menos obvia, hay algo que no anda bien, hay algo que debe ser inmediatamente corregido, porque de lo contrario corremos el riesgo de perder nuestra salinidad y de llegar a ser inútiles. Los cristianos somos distintos. Esencialmente distintos de aquellos que no lo son. Y es precisamente acerca de esto que Pablo nos habla en este pasaje de Efesios 4. Como recordarán aquellos que se han estado exponiendo esta serie consecutiva de sermones, la carta de Pablo a los Efesios se divide en dos partes. En los primeros 3 capítulos tenemos una sección eminentemente doctrinal, mientras que en los capítulos 4 al 6 tenemos una sección eminentemente práctica. Pablo quiere que los cristianos posean un claro entendimiento de la naturaleza cristiana, de los grandes privilegios que ahora disfrutamos por el hecho de estar en Cristo. Pero también Pablo está preocupado porque nuestras vidas se correspondan con esa obra de gracia que Dios ha hecho en nosotros. Debemos vivir a la altura de lo que somos. Noten lo que dice el capítulo 4, versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y ese es el tema de esta segunda sección de la carta. En los primeros 16 versículos del capítulo 4 que ya hemos estudiado, Pablo nos muestra cuáles son nuestras responsabilidades para con el pueblo de Dios, la iglesia. Mientras que en los versículos que pasaremos a estudiar a partir de ahora, su foco de atención es el cristiano y su relación con el mundo que lo rodea. En los versículos 17 al 24 que vamos a estudiar hoy, Pablo introduce este tema con una declaración general, que luego pasa a explicar en detalle a partir del versículo 25 del capítulo 4 hasta el versículo 21 del capítulo 5. Hoy en la mañana, como ya he dicho, vamos a considerar la declaración general de los versículos 17 al 24 y lo haremos bajo 2 encabezados. En primer lugar, en los versículos 17 al 19, veremos los rasgos característicos de la vida del hombre sin Cristo. Y en los versículos 20 al 24, el cambio que se ha operado en aquellos que están en Cristo. Veamos entonces, hermanos, en primer lugar, los rasgos característicos de la vida del hombre sin Cristo. Versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Esta palabra que Reina Valera traduce como requerir, significa literalmente testificar. Esto pues digo y testifico en el Señor. La idea de esta palabra es la de declarar algo solemnemente. Esto pues digo y afirmo solemnemente, con la autoridad que Cristo el Señor me ha dado, dice Pablo, que ya no andéis como los otros gentiles.
No se trata de un consejo opcional que podemos seguir si queremos. No. Si eres un cristiano, debes poner cuidadosa atención a estas palabras del apóstol Pablo, porque llevan consigo toda la autoridad de Jesucristo mismo. Estas palabras están revestidas de autoridad divina. Los cristianos no podemos vivir como aquellos que no lo son. Mis amados hermanos de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, no existen dos versiones de la vida cristiana. La de aquellos que se parecen al mundo y la de los que son distintos. No, hay una versión sola del cristianismo. Y es la que Pablo presenta en este pasaje. Y la que aparece en la Escritura una y otra vez. Una sola versión del cristianismo, no dos. Si somos cristianos, ya no podemos vivir como vivíamos antes. Ya no podemos vivir como los otros gentiles, dice Pablo. Y con esta expresión el apóstol está señalando al mundo pagano, a todos aquellos que no conocen a Dios ni se someten a su autoridad. Por ser ellos como son, por pensar como piensan, por tener el corazón como lo tienen, ellos viven como viven. Si la gracia de Dios te ha transformado, tú no puedes vivir así. Si la gracia de Dios te ha transformado, tú no puedes vivir así. ¿Y cuáles son esos rasgos característicos que distinguen a los paganos? ¿Cuáles son esos rasgos característicos que distinguen a los hombres sin Dios? El cuadro que el apóstol Pablo presenta en nuestro texto es terrible y desolador. Debo decir que no todos manifestarán estas cosas en el mismo grado, ni con las mismas manifestaciones, pero el principio que los rige a todos es el mismo. Pablo comienza con un planteamiento general del problema en el versículo 17, luego presenta la causa en el versículo 18 y luego las consecuencias en el versículo 19. Veamos en primer lugar el planteamiento del problema. Versículo 17 dice: no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. He ahí el problema. Andan en la vanidad de su mente. Y esta palabra vanidad significa vacío, fútil, sin propósito. Por cierto, como estaré usando mucho la palabra fútil, no se dice fútil, se dice fútil. Vanidad es aquello que es vacío, fútil, sin propósito. Con eso Pablo no está diciendo, para que nadie salga ofendido de aquí, que el no cristiano carezca por completo de capacidad intelectual o de raciocinio. No. La idea es más bien que su inteligencia y todo aquello que llena su mente no conduce a nada que posea valor real y permanente. La inteligencia del hombre sin Dios no conduce a nada que sea real y permanente. Como bien señala Guillermo Hendricks en El Comentarista, todos los esfuerzos que los gentiles despliegan a fin de alcanzar la felicidad terminan en frustración. Sus vidas son una larga serie de burladas expectativas. Eso es la vida del inconverso. Un correr tras el viento, dice Salomón en Eclesiastés. Correr tras el viento. Los hombres van de aquí para allá. Algunos van más rápido, otros van más lentos, pero todos hacia ningún sitio. Tras el viento. En el día del juicio, todas aquellas cosas por las que vivieron, el placer, la fama, el dinero, la diversión, no les servirá de nada. Con espanto verán que todo lo que su mente produjo a lo largo de toda su vida solo los guió a su propia destrucción y miseria. El hombre sin Dios vive una vida vacía, sin sentido, porque su mente es vana. Lo que produce no sirve en lo tocante a aquello que realmente importa. En lo tocante a aquello que tiene valor real y permanente. La verdad, la justicia, el sentido y la razón de la vida, el propósito de nuestra existencia, el conocimiento de Dios. Esas son las cosas que en verdad importan.
Y es muy probable que al escribir estas palabras, el apóstol Pablo estuviese pensando en la civilización griega. ¿De qué le sirvió a los griegos las grandes mentes que ese pueblo produjo en lo que respecta a la búsqueda de esas cosas que realmente tienen valor? Cuando el apóstol Pablo visitó Atenas, aquella gran ciudad de la civilización antigua, ¿qué encontró Pablo allí? A un pueblo idólatra, ignorante. Se dice que era más fácil encontrar en Atenas a un ídolo que a un hombre. Sus logros en el arte, la política, la filosofía, de nada le sirvió en la búsqueda de Dios y de la verdadera felicidad. De nada le sirvió. Mentes vacías, fútiles, desprovistas de dirección y de verdadero conocimiento. He ahí el verdadero problema del hombre natural. Su mente es vana. En segundo lugar, Pablo señala en el versículo 18 cuál es la causa de este mal. ¿Cuál es la causa de este mal? Versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Lo primero que Pablo señala en el texto es que los hombres en su estado natural tienen el entendimiento entenebrecido. Por eso su mente es vana. Tienen el entendimiento entenebrecido, porque su capacidad de razonar equilibradamente ha sufrido daños enormes por causa del pecado. Este hombre no es capaz de discernir lo que realmente necesita. Este hombre no puede analizar la vida con una perspectiva correcta, porque su entendimiento está en tinieblas. Porque padece de una ceguera que es 1000 veces peor que la ceguera física. El hombre que está ciego sabe que está ciego, pero la ceguera espiritual tiene la particularidad de que aquellos que la sufren creen que ven. Es una ceguera terrible. Esa es la condición en que se encuentra el hombre por haber rechazado la luz de Dios, en tinieblas. Dice Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 20, que Dios se ha revelado a sí mismo al hombre por medio de las cosas hechas. Y más aún, que Dios ha dado al hombre la capacidad para comprender a través de esa revelación, a través de la creación, al menos algunas cosas fundamentales de la existencia y el poder de Dios. Pero ¿qué hicieron los hombres? Que habiendo conocido a Dios, dice Pablo, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Él cree que es un experto, dice Pablo, profesa ser sabio, pero es en realidad un necio. Y mi amigo, por favor, no te molestes conmigo en esta mañana, yo estoy simplemente citando la Escritura. Es Pablo, por el poder del Espíritu de Dios, que dice eso del hombre sin Dios. Es un necio. Hermanos, ¿cómo podemos explicar que un científico niegue la existencia de Dios, teniendo delante de sí la maravilla de la creación, teniendo delante de sí muestras por doquier de un diseño inteligente? ¿Cómo podemos entender que este hombre prefiera pensar que todo esto es producto de una evolución casual antes que postrarse delante del Creador y adorarle? ¿Cómo podemos entender eso? No es porque él es más inteligente, es que es un necio. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. No es que él es más inteligente que tú y que yo, es que es un necio. Ese es el producto de un entendimiento entenebrecido. El hombre posee la capacidad de ver ciertas cosas, pero es completamente incapaz de deducir sus implicaciones y de vivir en consecuencia. Leía recientemente las palabras escritas por un físico cuántico llamado John Polkinghorne. Este hombre es presidente del Queen's College en Cambridge y escribió un libro de física cuántica que ha sido sumamente alabado. Y dice este hombre acerca de la exactitud de nuestro universo, y como verán, este hombre cree en el Big Bang. Él cree que
hubo una explosión que originó la creación. Sin embargo, noten lo que él dice acerca de esto. En la temprana expansión del universo, tiene que haber existido un delicado equilibrio entre la energía expansiva, es decir, la que separa las cosas, y la fuerza de la gravedad, es decir, la que las atrae entre sí. Si la fuerza expansiva dominara, la materia viajaría apartándose demasiado rápido para que la condensación de estrellas y galaxias tuviera lugar. No hubiera mundo, eso es lo que le está diciendo, si dominara la expansiva. En cambio, si predominara la gravedad, ¿qué pasaría? Que el mundo entraría en colapso consigo mismo antes de que hubiera tiempo para que el proceso de la vida ocurriera. Es decir, que tiene que haber un equilibrio entre la fuerza expansiva y la de la gravedad. Un equilibrio muy difícil de lograr. Escuchen lo que él dice. La posibilidad de nuestra existencia requiere un balance entre las fuerzas de expansión y contracción que debía diferir de la igualdad, es decir, esas dos fuerzas deben ser iguales, y solo podía diferir en no más de 1 en 10 a la 60 potencia. Ahora, no todos somos tan versados en números. Él dice, el versado en los números se asombrará de tal grado de exactitud. Para el no versado, tomaré prestada una ilustración de Paul Davies sobre lo que significa esa precisión. Él dice que es la misma que apuntar a un blanco de 2,5 centímetros de ancho, colocado en el extremo observable del universo, a 20.000 millones de años luz de distancia, disparar y dar en el centro. Eso es lo que estamos diciendo. Si no, no habría vida. Ahora, hermanos, conocer eso, como lo conocen los científicos, y no postrarse ante Dios, eso no solo es una necedad, eso es una rebelión. Eso no solo es una necedad, es una rebelión. El hombre no quiere reconocer que hay alguien superior a quien le debe adoración y obediencia. Y por eso, dice Pablo, tienen el entendimiento entenebrecido. Tienen el entendimiento entenebrecido. Es por eso que el hombre es tan incongruente. ¿Qué incongruente es el hombre? Esta semana pasada, no sé quiénes lo vieron, pero salió en primera plana de un periódico local que hay una alarma general por la cantidad de jovencitas adolescentes embarazadas en las escuelas públicas del Distrito Nacional. No sé cuántos vieron esa noticia. Cada vez, dice el periódico, son más frecuentes los casos de niñas embarazadas entre 9 y 13 años de edad. Cuando las personas escuchan esto se alarman y con razón. Sin embargo, muchos de ellos apoyan y promueven cosas que contribuyen a esta situación tan preocupante. ¿Acaso no son los mismos padres los que permiten que sus niñas se vistan como mujeres adultas? ¿Acaso no son los mismos padres que dejan a sus jóvenes adolescentes vestirse en una forma sensual y provocativa? ¿No son los mismos padres que le compran la ropa? ¿No son los mismos padres los que permiten que sus jovencitos y jovencitas se expongan a canciones y artistas y programas de televisión y películas que promueven el morbo y la lascivia de muchísimas maneras? ¿No son los mismos padres? ¡Qué incongruencia! Yendo un poco más lejos, ¿no es ese el resultado de una vida sin Dios y sin revelación? ¿Cuál es el parámetro que tiene un padre o una madre para criar a sus hijos si no toma en cuenta el manual del fabricante? Si no toma en cuenta lo que dice Dios en su palabra, ¿cómo van a determinar con certeza lo que está bien y lo que está mal? Echan fuera a Dios y luego se espantan de las consecuencias. Eso es incongruente. Echan fuera a Dios, pero permiten que un montón de psicólogos escriban en los periódicos dando consejos a diestra y a siniestra y confundiendo la mente de un montón de personas y luego se espantan. Sin Dios
no hay base firme ni segura para la ética ni para la moral. No la hay. El hombre no regenerado anda en tinieblas, está completamente ciego, y lo que es 1000 veces peor, él cree que ve. Y en su necedad rehúsa acudir al único lugar donde puede recibir la luz y la visión. Pero Pablo nos dice también en nuestro texto que los hombres en su estado natural no solo tienen el entendimiento entenebrecido, sino que se encuentran ajenos a la vida de Dios. Versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Ellos están excluidos, ellos están separados de aquella vida que viene de Dios. Una vida caracterizada por la verdad, la justicia, la santidad y la alegría. Y la alegría. Esa es la vida que viene de Dios. Ellos están separados de la fuente de todo bien. Ellos están separados de la fuente de toda belleza. Ellos están muertos en sus delitos y pecados. El principio de la verdadera vida espiritual no fluye por sus corazones. Están muertos. ¿Y todo eso por qué? Porque ellos han determinado continuar viviendo en su pecado. Note lo que dice el apóstol aquí. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. En otras palabras, son ignorantes de Dios y de sus caminos, pero su ignorancia es voluntaria. Es una ignorancia voluntaria. Tienen un corazón duro, dice Pablo, encallecido, dice el texto literalmente, encallecido. Y por lo tanto no tienen el menor deseo de abandonar su vida de pecado. Todo pecado genera cierto grado de ceguera y de dureza en el corazón. Lo va encalleciendo, lo va haciendo cada vez más insensible. Lo que al principio molesta, después molesta menos, y menos, y menos, hasta que ese hombre llega a tener una conciencia cauterizada, una conciencia encallecida, una conciencia insensible. El hombre ama su pecado. Y como el pecado genera tinieblas, esa actitud, esa determinación a seguir sumido en su maldad, lo mantiene en ignorancia y lejos de la vida que proviene de Dios. Dice en Juan capítulo 3, versículos 19 al 20, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. He ahí el problema. He ahí el problema. El hombre ama las tinieblas, el hombre aborrece la luz. Usted puede tomar como excusa lo que usted quiera, pero ese es el problema. Puede tomar como excusa lo que usted quiera, pero esa es la razón por la cual los incrédulos no quieren venir a la luz. Aman su pecado y ese amor por el pecado los mantiene en ignorancia y lejos de la fuente de todo bien, de la vida que proviene de Dios. Qué triste. Se están haciendo daño a sí mismos. Por supuesto, eso ha tenido terribles repercusiones en la vida humana. En el versículo 19, Pablo nos muestra algunas de las consecuencias que ese estado de cosas ha producido en el hombre. Versículo 19, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Pablo está describiendo aquí la sociedad greco-romana de aquellos días, la misma que describe en términos similares en Romanos capítulo 1, los versículos 18 al 32. Debo decir que no todos los seres humanos han llegado al mismo grado de insensibilidad, ni todos tienen las mismas manifestaciones pecaminosas que Pablo menciona aquí, pero es hacia esa insensibilidad, hacia esa impureza que el mundo se mueve. Estas cosas se hacen cada vez más normales y naturales, cada vez hay menos restricción, cada vez se hace más tenue la línea que separa el bien del mal, y aún personas que se guardan a sí mismas de participar de ciertas cosas no tienen problema en entretenerse con programas de televisión donde la violencia, la inmoralidad, el lenguaje de doble sentido, la bajeza de mucha gente que no tiene reparo en exponer públicamente su vergüenza, es parte del atractivo.
Ellos no lo hacen, pero se sientan allí a llenar su mente de basura. Ellos no tienen problema con eso. He ahí, mis hermanos y amigos, el terrible cuadro que Pablo nos pinta en este texto de la vida del hombre sin Dios. Vanidad, oscuridad, separación de Dios, ignorancia, dureza, insensibilidad, lascivia, avaricia, impureza. Ahora, hermanos, todo eso está aquí a modo de contraste. Todo eso está aquí a modo de contraste. Pablo quería que estos hermanos de Éfeso comprendieran que un cambio dramático se había producido en ellos y que por lo tanto ellos no podían seguir viviendo el estilo de vida que antes los caracterizaba cuando no eran cristianos. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Ya hemos visto los rasgos característicos de la vida del hombre sin Cristo. Veamos ahora en segundo lugar el cambio que se ha operado en aquellos que están en Cristo. Versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Hermanos, noten cómo Pablo describe la vida cristiana en este texto. Él no dice que ellos habían aprendido acerca de Cristo. Él dice que ellos habían aprendido a Cristo. Ellos habían aprendido a Cristo. Hay una diferencia enorme entre aprender una lección y conocer una persona. El cristianismo no consiste en conocer y abrazar un conjunto de proposiciones y doctrinas, aunque estas cosas están incluidas en ser cristianos. Pero el cristianismo es mucho más que eso. El cristianismo consiste en conocer, confiar, seguir y amar a una persona, nuestro Señor Jesucristo. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y ese conocimiento conlleva una profunda transformación espiritual que alcanza hasta las partes más profundas de nuestra personalidad. Un cambio que se manifiesta en todas las áreas de nuestra vida. Dice Pablo que Cristo mismo había hablado al corazón de estos efesios a través de la predicación y la enseñanza de aquellos que le llevaron el Evangelio. Noten el versículo 21. Versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por Él conforme a la verdad que está en Jesús. Ahora, estas no son palabras de duda. Esa expresión que Reina Valera traduce, si en verdad le habéis oído, podemos traducirla, pues ciertamente vosotros oísteis y fuisteis enseñados en Él. Y aquí quiero traer una enseñanza incidental acerca de la predicación. Mis amados hermanos, cuando el Evangelio es predicado fielmente y la palabra de Dios es expuesta con precisión, Cristo mismo habla al corazón de los hombres. Por eso es una falta muy grave cuando un cristiano falta a un culto de adoración sin una causa que lo justifique. Hemos dicho eso una y lo diremos 1000 veces más. Eso es un gravísimo pecado. Nosotros debemos estar aquí fielmente predicando la palabra de Dios y tú, mi hermano, debes estar aquí fielmente para oírla, a menos que una causa de mucho peso te lo impida. Porque es Cristo mismo quien habla a la iglesia. La voz de Cristo mismo, dice Pablo. Ustedes oyeron a Cristo, dice Pablo. ¿Y qué enseña Cristo? A aquellos que Él llama salvación por medio de su palabra. ¿Qué es lo que le enseña? Que se ha operado en nosotros un cambio radical en nuestro ser interior y que ya no podemos vivir como vivíamos antes. Eso es lo que enseña Jesucristo. Y el que no entiende eso es que Cristo no le ha hablado. Tan sencillo como eso, Cristo no le ha hablado. Él no ha sido enseñado por Cristo, no es cristiano, va camino a una condenación eterna. Lo que Cristo enseña a los suyos es que somos esencialmente distintos de los no cristianos.
que existe un abismo, una diferencia enorme entre las personas de este mundo y el ciudadano del reino de los cielos. Por eso dice Santiago en su carta que si alguno ama al mundo es enemigo de Dios. No hay dos versiones del cristianismo. O tú eres amigo de Dios o tú eres enemigo de Dios. Y si tú amas al mundo, mira, mi amigo, yo no sé si tú eres miembro de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Si te bautizaste aquí, tú eres enemigo de Dios y vas camino al infierno. Eso es lo que dice la Escritura. Si alguno ama al mundo, dice Juan, el amor del Padre no está en él. Punto. El amor del Padre no está en él. Si alguno ama al mundo. John MacArthur dice al respecto, los caminos de Dios y los caminos del mundo son incompatibles. La idea promovida por algunos que claman ser evangélicos de que un cristiano no tiene que dejar nada ni cambiar nada cuando viene a ser cristiano es nada menos que diabólica, dice MacArthur. Diabólica. Esta noción, bajo la pretensión de elevar la gracia de Dios y de proteger el evangelio, no hace otra cosa que enviar muchas personas confiadamente al camino ancho que según Jesús guía a la destrucción. Guía a la destrucción, ese concepto. Los cristianos son distintos, esencialmente distintos de los no cristianos. Noten cómo Pablo lo explica en nuestro texto, versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Tristemente esta traducción no es la que expresa mejor lo que este texto realmente enseña. Aquí los que tienen la Biblia de las Américas tienen una tremenda ventaja. El apóstol Pablo usa aquí tres infinitivos que Reina Valera ha traducido como mandato: despojaos, renovaos, vestíos. Pero en realidad son tres infinitivos a través de los cuales Pablo expresa lo que ya Cristo hizo en nosotros. Lo que ya Cristo hizo en nosotros al salvarnos. ¿Y qué fue lo que Cristo hizo? Bueno, en primer lugar, nos libertó de la esclavitud del pecado, de tal manera que ahora podemos despojarnos del patrón de vida que antes seguíamos. Versículo 22 otra vez, en cuanto a la pasada manera de vivir, lo que el texto dice es, aprendisteis de Cristo a despojarse del viejo hombre. A despojarse del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Y qué es este viejo hombre? Este viejo hombre es todo aquello que éramos nosotros antes de la regeneración. Este viejo hombre es nuestro viejo yo. Y dice Pablo que este viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Con ese viejo hombre ya no hay nada que hacer. Ese viejo hombre no se regenera, hay que echarlo fuera. Ese viejo hombre no tiene remedio. Eso es lo que Pablo está diciendo. Se lo está diciendo a cristianos, dice, ese viejo hombre no tiene remedio, está viciado conforme a los deseos engañosos y por lo tanto hay que desecharlo por completo. El viejo hombre no mejora con el tiempo, se corrompe cada vez más y más. Ahora noten, hermanos, algo sumamente importante. Pablo nos dice en Romanos capítulo 6, versículo 6, que este viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo en el momento de la conversión. Sabiendo que vuestro viejo hombre fue crucificado. Sin embargo, aquí en el texto nos dice que debemos despojarnos de él. ¿No es esto acaso una enseñanza contradictoria? No. No hay contradicción alguna en esta enseñanza de Pablo. El viejo hombre ya fue crucificado en la cruz, en el sentido de que ya fue destronado, ya no reina en nuestros corazones, ya no nos gobierna a su antojo. El poder que el pecado tenía sobre nosotros fue destruido, anulado de una vez y para siempre. Pero es precisamente por eso que ahora podemos quitárnoslo de encima.
Ya no tenemos que seguir comportándonos como lo hacíamos cuando el pecado reinaba soberano en nuestros corazones. Él todavía tiene ínfulas de rey y nos da órdenes y nos trata de seducir. Pero, dice Pablo, ese viejo hombre ya fue crucificado. Ese viejo hombre ya no tiene autoridad sobre ti. Ese viejo hombre ya no puede obligarte a ir de aquí para allá. No puede. Y por lo tanto, despójate de él. Despójate de él. Quítatelo de encima. Está a la luz de esa realidad que Pablo nos dice en Romanos capítulo 6, versículos 12 al 13. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Ya no más. Ya no más. Muchos de ustedes saben que durante la Guerra Civil Americana, los esclavos fueron libertados. Esos esclavos, ese mismo hombre seguía vivo, era el mismo hombre que era cuando era un esclavo, pero el esclavo que él era ya había muerto. Era el mismo hombre, pero el esclavo ya había muerto. Sin embargo, sucedió en innumerables ocasiones que por causa del hábito, la práctica y la costumbre, muchos de esos esclavos continuaron viviendo en servilismo. Muchos de esos esclavos continuaban comportándose como esclavos. Pues lo mismo ocurre con el creyente. Nosotros hemos sido libertados. Ahora debemos vivir como hombres libres. Hemos sido libertados. Ahora debemos vivir como hombres libres. Sean lo que ustedes son, dice Pablo, vivan como lo que son, hombres y mujeres libres. Esa es la exhortación del Nuevo Testamento. Todos esos hábitos de comportamiento que nos caracterizaban deben y pueden ser ahora desechados, como quien se quita de encima una ropa inmunda. Despojaos del viejo hombre. Mis amados hermanos, ese es el corazón de la verdadera doctrina de la libertad cristiana. ¿Qué significa que somos libres en Cristo? Que ahora yo puedo hacer lo que yo quiera, violar los mandamientos de Dios y que nadie se puede meter conmigo. Ese es el concepto que algunos tienen de la libertad cristiana. Yo puedo el domingo irme donde me dé la gana, yo no tengo que guardar el día del Señor porque yo soy libre en Cristo. No, eso no es libertad, eso es esclavitud. La verdadera libertad cristiana es que Cristo nos hizo libre para que ahora podamos obedecer a Dios. Esa es la libertad cristiana. No la de que cada cual haga lo que bien le parece, que nadie se meta conmigo. No, eso es libertinaje. Y dice el apóstol Pablo que hay personas que convierten la gracia de Dios en libertinaje, que echan fuera los 10 mandamientos, que echan fuera la voluntad moral de Dios, cuando la Biblia dice que yo me convertí para ser santo, que la gracia de Dios se ha aparecido en nuestras vidas para que vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. El que vive como quiera no está disfrutando de su libertad cristiana, está viviendo en libertinaje y probablemente va camino al infierno. Algunos dirán, pastor, usted vino muy duro esta mañana. Es que yo no quiero, mis amados hermanos, que miembros de iglesia bíblica del Señor Jesucristo en el día del juicio sean enviados al infierno. Ese es todo mi problema. Por otra parte, dice Pablo que en ese creyente en quien el viejo hombre fue crucificado, se ha iniciado un proceso de transformación, a través del cual somos renovados por la luz que recibimos por medio de la obra de Dios en nosotros a través de su palabra. Versículo 23. ¿Qué nos ha enseñado Cristo? A renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Y esa frase, el espíritu de vuestra mente, es interesantísima.
Es una referencia al centro mismo de nuestros pensamientos, de nuestro entendimiento, de nuestras creencias, de nuestras motivaciones. Ese es el espíritu de nuestra mente, lo que mueve nuestra mente, lo que energiza nuestra mente. Si tú eres cristiano, tiene que haberse operado en ti un cambio radical en tu interior. Un cambio en tu forma de pensar, en tu perspectiva de las cosas. Ahora, eso no quiere decir que tan pronto nos convertimos al Señor ya vemos todas las cosas como debemos verlas. No. Pablo está hablando aquí de un proceso que dura toda la vida. Un proceso. Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. A medida que recibimos la luz de la palabra de Dios, nuestro entendimiento es renovado y de esa manera se hace cada vez más evidente que somos una nueva criatura. Noten el versículo 24, y vestíos del nuevo hombre. En ese proceso de renovación nos vamos vistiendo del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ya nos hemos vestido de ese nuevo hombre, es la idea que el texto realmente presenta. Hay una nueva naturaleza operando en nosotros, creada según Dios, en la justicia y santidad de la verdad, o más bien, en verdadera justicia y santidad. Esa nueva naturaleza, implantada en la regeneración por el Espíritu Santo, esa nueva naturaleza nos mueve eficazmente, a algunos más rápido que a otros, pero nos mueve eficazmente a ser cada vez más como es Dios. Por eso es que dice, creado según Dios. Nos mueve a ser cada vez más como es Dios, cada vez más santo, cada vez más justos en nuestra vida práctica. Ya no somos lo que éramos. Somos una nueva creación en Cristo. Ese es el punto que Pablo está haciendo aquí. Podemos resumir todo el mensaje de hoy en una sola oración. Que ya no andéis como los otros gentiles, pues vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Eso no fue lo que Cristo te enseñó. Ya no andéis como los otros gentiles. Como decíamos al principio, algo anda mal, muy mal, cuando alguien clama ser un cristiano, pero los de afuera no ven ninguna o muy poca diferencia. Y eso te aplica a ti, joven, que estás en la escuela, que estás en la universidad, mi amigo, tú en tu trabajo, en tu casa, tu esposa, tus hijos, tus familiares. Hay algo que anda mal si ellos no pueden ver alguna diferencia en ti. Mi amado hermano, los incrédulos son como son. Porque la mente de ellos es vana, porque ellos están en tinieblas, porque están separados de Dios, sumidos en la ignorancia, la dureza y la insensibilidad. Por eso ellos valoran lo que valoran, por eso viven como viven, por eso crían a sus hijos como los crían, por eso hablan como hablan, por eso se visten como se visten. Pero ¿qué de ti? ¿Qué de ti? Tú clamas ser cristiano. Tú clamas haber sido enseñado por Él. ¿No cambió Él tu forma de pensar con respecto a esas cosas? Cuando tú viniste a Cristo en arrepentimiento y fe, ¿no fue acaso porque viste que este mundo era una basura y que tu pecado te estaba llevando a una destrucción? ¿No fue por eso que tú viniste a Cristo en arrepentimiento y fe? Yo espero que sí. Pero me temo que algunos parecen estarse arrepintiendo de haberse arrepentido. Algunos parecen estar arrepintiéndose de haberse arrepentido. Ahora son más balanceados. Siguen viviendo externamente como cristianos. Vienen a la iglesia cada domingo. Hasta siguen leyendo su Biblia de vez en cuando y oran por los alimentos. Pero cuando uno ve el estilo de vida que viven,
el orden de sus prioridades, la forma como están criando a sus hijos, las libertades que les dan, cómo se los entregan al mundo en bandeja de plata, al mismo mundo del que ellos salieron desengañados. Unos se preguntan qué está pasando aquí. ¿Se estarán arrepintiendo de haberse arrepentido? ¿O será que nunca hubo en ellos una verdadera transformación? Mis queridos hermanos, yo no digo esto para ofender a nadie, Dios lo sabe. Dios lo sabe. Es para ser fieles a vuestras almas como pastor. No queremos que algunos miembros de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, cuando lleguen al día del juicio, Jesucristo mismo les diga: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ese es el problema. No queremos que andando el tiempo Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo venga a convertirse en un club religioso. Sí sabemos que la vida cristiana es una lucha, pero los verdaderos cristianos están envueltos en esta lucha, no dejándose arrastrar. Y yo te pregunto, mi hermano, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Es obvio para las personas que te rodean que tú eres distinto, que tú no persigues las mismas cosas que ellos persiguen, que no te afanas por lo que ellos se afanan, que no valoras por lo que ellos valoran, que no estás... Waves crashing light, lost in the glow, a spectral flight. Echoes of the past, they call my name. In this layered dream, I'm not the same. Melodies drift like whispers in the night. In this alt-rock lullaby, we find the light. Through the haze of synth and guitars cry. In this lady rock reverie, we fly. Echoes of the digital shore, they haunt my soul. In this experimental dream I'm whole. Layered vocals, they echo through the night. In this haunting escape, I'm alive. Pixel rain, we roam so free. In this classic crossover, we're set free. Streets, they glimmer, secrets they keep. In this melodic journey, we sleep. Melodies drift like whispers in the night. In this alt-rock lullaby, we find the light. Through the haze of synth and guitars cry. In this steady rock reverie, we fly. Echoes of the digital shore, they haunt my soul. In this experimental dream I'm whole. Layered vocals, they echo through the night. In this haunting escape, I'm alive. Melodies drift like whispers in the night. In this alt-rock lullaby, we find the light. Through the haze of synth and guitars cry. In this indie rock reverie, we fly. Let the digital shore, they haunt my soul. In this experimental dream I'm whole. Layered vocals, they echo through the night. In this haunting escape, I'm alive. I'm alive. In the depths of the neon sun, we find our way, we're not undone. In the echoes of the layered heart, we start again from the very start. I'm alive. Echoes of the neon sun, we find our way, we're not undone. In the echoes of the layered heart, we start again from the very start.
light.